Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, voy a presentarme. Mi nombre es Cristian Urbizabastegui, soy coordinador de la Oficina del Centro de Empleabilidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. En nombre de nuestra decana, la doctora Mibel Sánchez Walter, les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda edición de la Semana de Empleabilidad de nuestra facultad. En este evento vamos a fortalecer nuestras diversas competencias para la empleabilidad y también conoceremos las diversas exigencias que actualmente se buscan en los perfiles profesionales que solicita el mercado laboral actual. Para ello, el día de hoy, ¿no?, tenemos un taller, el último de nuestra segunda semana de empleabilidad, el cual estará a cargo de la expositora Jennifer Mazuelos. Ella es magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas por la Universidad del Pacífico, cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas de gestión y desarrollo humano, asesorando en diversos procesos de transformación digital y cultural en empresas del rubro bancario, ¿no? Les recordamos que al finalizar la exposición tendremos un espacio de ruedas de preguntas para que puedan interactuar con Jennifer y puedan absolver algunas interrogantes que han podido quedar durante la exposición que se va a tocar el día de hoy. Entonces, finalmente también comentarles que en la parte final vamos a tener un espacio para una breve encuesta y para unas palabras de cierre por parte tanto de la expositora como de la oficina de Centro de Empleabilidad, y con ello estaríamos culminando el taller del día de hoy. Sin más preámbulos, le doy el pase a Jennifer para poder iniciar la exposición del día de hoy. Jennifer, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, sí, Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy a permitirme compartir mi pantalla, pero previamente, chicos, quiero agradecerles, bueno, a la universidad por la invitación y a cada uno de ustedes por darse un tiempo para poder tocar este tema sobre empleabilidad y algunos tips y herramientas que les he traído esta tarde para gestionar nuestra propia empleabilidad. Entonces, a ver, permítanme un segundito que voy a compartir mi pantalla. Por favor, confírmenme si ya la pueden ver. ¿Sí? A ver, Correcto, Cristian, ¿ahí? Jennifer. Se ¿Ya logra está? ver. Sí, tal cual. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba Cristian, al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas, así que estén bien atentos y anoten todas las dudas que tengan en el camino, porque yo gustosa voy a poder absolverlas desde mi experiencia y el tiempo que tengo trabajando en el mundo de la gestión del talento humano. Bueno, para arrancar, a mí de hecho me gusta partir mucho de lo personal, de persona a persona. Entonces yo quiero contarles un poquito de mí. Bueno, yo soy Jenny, soy la mamá de Maca, tengo una hijita chiquitita que va a cumplir casi un añito, soy casada, soy una persona muy, muy familiar. Nosotros, mi familia y yo funcionamos como manada, juntos a todos lados. Amo pasar tiempo con ellos y vivir intensamente mi propósito. Y lo he traído aquí porque quiero compartirlos con ustedes, porque de hecho este espacio llena y es parte del propósito y la forma en la que a mí me gusta vivir, ¿no? Entonces, mi propósito es ser feliz, inspirando y acompañando a las personas a que se atrevan a descubrir sus talentos y hacerlos brillar. Y este es el propósito con el que yo vivo y creo que, si bien lo he descubierto hace poquito tiempo cuando pasé por el proceso de mi certificación de coach, es algo que he venido haciendo en el transcurso de mi carrera profesional. Ahí Cristian hizo una descripción de quién soy yo profesionalmente. Tengo casi 16 años trabajando en el mundo de recursos humanos y previamente a ello trabajé en áreas de riesgos, en el área comercial, hasta que pude encontrar cuál era mi talento y explotarlo, porque creo que esa es como la primera parte para poder definir hacia dónde quiero ir profesionalmente, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación esta pregunta que todos debemos hacernos, que cuando te dices para qué soy bueno y por qué me pagarían, ¿no? Y de hecho que es el primer paso cuando buscamos una carrera, ¿no? Cuando decidimos estudiar o embarcarnos en alguna profesión, parte desde ahí, ¿no? Entonces, creo que este tiempo, dentro de profesionalmente hablando, bueno, yo empecé en el mundo de recursos humanos aproximadamente hace 13 años, 14 años,
Empecé coordinando, enseñándole a los líderes cómo gestionar personas, he estado en procesos de desarrollo, en los propios procesos de personas, transformando culturas organizacionales. He visto un tiempo importante de mi vida procesos de selección y creo que esa ha sido mi experiencia donde he sentido que he contribuido de sobremanera o con una cercanía en la vida de otras personas. He visto procesos de aprendizaje, he liderado varios equipos y con esa experiencia hoy vengo a ponerlas al servicio de ustedes para contarles sobre esos tips que hoy nos reta el mercado y cómo ha evolucionado en el arduo trabajo, porque buscar un trabajo es un trabajo y hay que dedicarle horas, hay que ponerle esfuerzo y hay que ponernos bien chanconcitos para poder conseguir ese trabajo de nuestros sueños. Cuando Cristian me contacta y me dice que me propone hacer este taller, este espacio con ustedes, de hecho, cuando hablamos de empleabilidad, hay un concepto que a mí me gusta mucho traer a la mesa que se llama marca personal. Hashtag construir, ¿no? ¿Qué es el primer paso? ¿Cuál es nuestra marca personal? Entonces, si a mí me preguntaran cuál es esa marca personal, yo diría, es la imagen que das de ti mismo, es lo que transmites, es tu experiencia, es la experiencia que tú le das a la persona cuando se relacionan contigo, ¿no? Hoy yo aquí con ustedes estoy construyendo mi marca personal, porque ustedes finalmente se van a llevar una impresión de quién es Jennifer Masuelos. Y eso va sumando a mi marca personal. Es un trabajo a largo plazo, ¿no? Que va día a día, y de una u otra manera es una promesa, ¿no? Es una promesa porque tú vas construyendo tu marca personal y las personas que interactúan contigo ya van definiendo una expectativa sobre la interacción que van a tener contigo. Entonces, en conclusión, ¿qué es nuestra marca personal? Es lo que decimos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Entonces, muchos nos preguntaremos entonces, Jenny, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Y cómo esto tiene que ver con yo buscar mis primeras prácticas o si yo estoy practicando cómo pasar a ser pues, este colaborador de una organización? Básicamente es porque un CV aguanta todo, ¿no? La hoja aguanta todo, ¿no? Y si lo conviertes en PDF es más ligerito, entonces te aguanta más. Pero la marca personal es esa interacción que nosotros podemos construir y lo que los demás visualizan de nosotros. Y este es un trabajo que cada uno de nosotros hacemos para generar un impacto con la otra persona. Entonces, una vez le preguntaron al fundador y director de Amazon, ¿qué es la marca personal? Y él respondió algo que a mí me encanta, o sea, que desde ahí me he quedado con este concepto cuando yo también pienso inclusive en mi propia marca personal. Y es, la marca personal, él nos dice qué es lo que la gente dice de ti cuando no estás en la misma sala, ¿no? Entonces, y esta se vive no solo en el mundo laboral, sino, por ejemplo, ustedes que están en la universidad o ya egresaron, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo y elegimos a alguien, ¿no? Hagan grupo, ¿no? Y de pronto la gente se mira y ya sabe quién elegir, ¿no? O ya sabes porque con los que vienes trabajando, porque sabes cómo son sus entregables, porque sabes que son responsables, porque sabes que dominan la materia, porque manejan muy bien el Excel o tienen ciertas capacidades o competencias que son las que necesitas particularmente para ese trabajo, ¿no? Inclusive desde muy pequeñitos, anteriormente a eso, cuando estábamos en el cole y definíamos con quién hay que hacer los trabajos, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa en las organizaciones, ¿no? Cuando uno va a postularse, y que antes no pasaba en mi época, pero seguro pasa en la de ustedes, hoy existen las redes sociales, y más adelante nos vamos a dar cuenta que tú ya vas construyendo tu marca personal, y la empresa que te va a contratar, o a la que tú aspiras ser parte de ella, ya se está haciendo una idea de tu marca personal. Claro, cuando yo postulaba hace, ya les conté, 16 años atrás, pues no existía la marca personal y nuestro primer contacto o el primer contacto con la empresa era cuando yo asistía a la entrevista o cuando ellos podían leer mi CV. Pero ahora, y se los cuento porque, como les había dicho, yo he estado una buena cantidad de años en el mundo de selección, pues hoy con las redes sociales tú puedes sacar el perfil de una persona perfectamente antes de que entre a tu oficina para que la entrevistes, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de esta marca personal previa a lo que voy a construir, digo, el primer paso es explorar, ¿no? ¿Qué es lo que yo, cuál es la identidad que yo quiero proyectar? Y esto no quiere decir, y ahí vamos a darnos cuenta, que existen varias redes sociales y cada una tiene su foco, ¿no? Está bien que yo en Facebook ponga, claro, mi cotidianidad, igual que en Instagram, ¿no? Que la fiesta, y está bien, ¿no? Porque es una dinámica, porque somos jóvenes. Pero hay una red social que las vamos a ver a profundidad que se llama LinkedIn, donde hay que armar un perfil profesional, ¿no? Y ya les voy a dar algunos tips, pero el primer paso es explorar, ¿no? ¿Cómo exploro yo mi propio desarrollo? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Dónde es yo que me quiero posicionar? ¿Qué tipo de empresa es la que yo quiero, en la que yo quiero participar? ¿En la que yo quiero desarrollar mi carrera profesional, ¿no? Porque hoy, chicos, algo que es súper importante, y no quiero dejar de mencionarlo, es que también el proceso ha cambiado, ¿no? Yo creo que uno, sí, busca estar en las prácticas, busca, busca encontrar esa oportunidad laboral, pero también busquen algo que pueda conectar con su propio propósito, que vaya de la mano con lo que ustedes quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Esa es otra frase que me encantó, que se llama distinguirnos o extinguirnos, ¿no? Y esto va mucho, como les decía, hoy nuestra marca personal se construye desde nuestras redes sociales, ¿no? De qué hacemos, qué compartimos, cómo nos vemos, qué proyectamos. Y esta oportunidad, así como nosotros podemos proyectar esto de nuestras redes sociales, también pasa que es una oportunidad para que tú también puedas ver a dónde quieres trabajar. Si yo cuando era muy pequeña, y pequeña me refiero a estando en la universidad, tenía muchas ganas de trabajar en un banco, ¿no? Entonces, estoqueaba el banco, pero en ese momento solo tenías la página web, no existía, pues, las redes sociales donde cuelan, donde tú puedes ver cómo es la cultura organizacional, donde tú puedes ver cómo se vive realmente dentro, donde tú puedes tener inclusive ahí, ahora, ¿no? La red social te dice, trabaja aquí. Tú inclusive puedes tener el atrevimiento y llamar de una manera positiva, de poderle preguntar qué es lo que yo tengo que hacer para poder trabajar ahí. Hoy creo que la tecnología nos permite de mil maneras estar enterados y tener y palpar de primera mano qué es lo que yo busco para mí. Entonces, cuando hablamos de distinguirnos o extinguirnos, es qué presencia quiero tener yo para ser atractivo cada vez más en el mercado laboral. Enfocarnos, ¿ya? Me pasó a mí, y no sé si sea el caso de ustedes, pero cuando yo empezaba y buscaba prácticas, decía ya, lo que sea, ¿no? Tengo muchas ganas de practicar, de tener esa primera oportunidad. Hay como el concepto, ¿no? El concepto de, eh, las empresas piden mucha experiencia y yo no la tengo, entonces si me dan una oportunidad, es lo mejor que puedo conseguir. No, aquí el consejo es enfocarnos. Entonces, lo primero que yo tengo que definir es qué sectores me gustan. Retail, el sector bancario, minería, de repente, no sé, en el tema de comunicaciones, radio, televisión, dónde a mí me gustaría y dónde siento que soy bueno. Y enfocar nuestras balas como como primer step, dónde me quiero posicionar y qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, cuando yo aterrizo eso, enfoco mi búsqueda, ¿no? Y ahí les voy a dar unos tips de cómo enfocar su búsqueda, pero es enfocarnos. Entonces, si ustedes me preguntan, para hacer un repaso, y ustedes me preguntaran, lo primero es definir qué quiero proyectar. Hoy las redes sociales son este primer paso de contacto cuando yo me presento a una empresa. Lo siguiente es, me enfoco, dónde quiero y a dónde pongo mis balas en este sector, cuándo lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, investigando, por ejemplo, en mi caso, yo quería trabajar en un banco, entonces definí qué bancos, ¿no? Hacerles esta precisión, por ejemplo, en LinkedIn tú puedes poner alertas para que cada vez que una empresa tiene un pop-up de nuevo empleo, te permite a ti que te llegue una alerta para que veas lo que estás buscando. Inclusive lo puedes customizar en si fuera analista, asistente, practicante, en qué área, recursos humanos, contabilidad, finanzas, comunicaciones, ¿no? Para que eso te ayude. Entonces, nos enfocamos. Lo siguiente,
una lista para empezar a gestionar nuestra marca personal. Y ustedes me dirán, ¿por qué si yo vengo a ver las herramientas de empleabilidad, Jenny sigue con el tema de marca personal? Porque claro, las herramientas las vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de esta marca personal es cómo yo me hago atractivo para que me empleen. Entonces, primero identifico mi propósito. Como les iba contando, oye, ¿qué es lo que yo quiero hacer para ver que esa empresa realmente haga clic conmigo? Descubre qué te hace única. O sea, cuando yo me siento en una entrevista con una persona, yo debo poderme responder ¿por qué debería ser yo la elegida? Y esa es una pregunta súper clara que la que tú tienes que ensayar cuando vas a buscar un empleo, ¿no? ¿Qué te hace única? Lo otro es armar tu pitch elevator, ¿ya? Tu pitch elevator, a ver, voy a darle la siguiente. Tu pitch elevator es esa herramienta diseñada para prepararte para una presentación precisa dentro de una entrevista, ¿no? Es contar exactamente qué le quiero decir, cuáles son mis logros, una propuesta activa que muestre tu valor profesional. Entonces, claro, con varios años de experiencia es bien sencillo contar qué hiciste, pero aquí nos vamos a dar cuenta que cuando recién estamos buscando prácticas o nuestro primer empleo, pasa haciendo lo mismo, ¿no? Porque lo que buscan las organizaciones hoy, chicos, no es necesariamente todo el expertise, sino que tú tengas las capacidades claras para poder afrontar los desafíos organizacionales que vienen, ¿no? Entonces, hoy yo busco capacidades, ustedes me preguntan, ¿qué capacidades buscan hoy las organizaciones? Una de las básicas es aprender rápidamente, ¿no? Entonces, esta capacidad de poder aprender rápido es algo que tú necesitas, porque todos los conocimientos técnicos, por llamarlo de alguna manera, del qué hacer en el día a día cuando tienes un empleo, todos pasamos por una curva de aprendizaje, ¿no? Y eso va a depender de qué tan rápido tú te puedas adaptar. Y esta es la segunda, la capacidad de adaptación, ¿no? Las organizaciones hoy están buscando esa capacidad de adaptación que te permita a ti adaptarte culturalmente y al día a día que tienen dentro de una organización, ¿no? Y todos los conocimientos en realidad que tú traes, que vienes aprendiendo en tu día a día o que has traído desde la universidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos del pitch elevator, ¿no? Tú tienes que contarle quién eres, qué haces, cuéntame qué has hecho, qué te mueve, el call to action para ver la movilidad que tú le quieres dar a ese momento, ¿no? Pero tranquilos que vamos a entrar a más detalle adelante. Y lo otro es, haz un networking digital, ¿ya? Hoy, definitivamente, como les decía, las redes sociales juegan un papel súper importante cuando hablamos de buscar empleo, ¿ya? Uno, porque hoy tienes, antes era como el periódico, ir marcando, donde no, manda tu CV aquí, al correíto. Hoy las redes sociales han abierto de una manera impresionante el tema de el poder reclutar al talento, ¿no? Entonces es importante cuando nosotros definimos ya dónde yo quiero trabajar, qué es lo que quiero hacer, de ahí me quiero enfocar, es que nosotros podamos visualizar estas empresas. Por ejemplo, acá anoten la fija. ¿A qué le llamo yo networking digital? Si yo ya he identificado las empresas que quiero trabajar, pues las sigo en LinkedIn para entender cómo es que esta se mueve, cuál es la dinámica y me salgan las alertas que les comenté. Y poder tener identificado inclusive a las personas que trabajan ahí para que les puedan dar esta visibilidad que ustedes necesitan para poder ingresar a ella. Lo otro y último es créetela. Es importante creernos que con lo que nosotros, con las capacidades que nosotros traemos y el conocimiento que hemos adquirido en la universidad, podemos agregar valor y sentirnos seguros de lo que nosotros podemos darle a la organización, ¿no? Eh, entonces, voy a hacerles un repasito antes de entrar directamente a cómo nos preparamos para todo esto que les he comentado. Entonces, vamos a hacer un check-in. Trabaja en tu marca personal, busca un propósito, ponte objetivos claros hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres conseguir y sobre todo, aquí en los objetivos que tienes, por ejemplo, yo les quiero contar que yo estudié negocios internacionales, ¿ya? Pero en algún momento de la vida me di cuenta que quería trabajar en recursos humanos, que a mí me gustaba, que yo tenía talento para esto, y de hecho
no iba bien en la línea con lo que había definido de estudiante, ¿no? Entonces, cuando entré a ver qué necesito yo para trabajar en recursos humanos, eh, investigué en varias empresas y me salieron el detalle de cosas que tenía que tener. Entonces, aproveché en prepararme para poder llegar a ese momento y tener una oportunidad. Entonces, algo que yo les recomiendo siempre cuando planteen sus objetivos de empleabilidad, cuando yo prepare mis objetivos de empleabilidad, para nosotros es súper importante, o sea, para cada uno de nosotros es súper importante también mapear en qué condiciones nos encontramos. Por ejemplo, yo quiero trabajar en esta empresa y me doy cuenta que todo, en la empresa A, y me doy cuenta que todo lo que publican piden inglés nivel avanzado y yo no lo tengo, ¿no? Entonces, me tengo que poner a estudiar si es que realmente quiero llegar a esa empresa. Por ejemplo, piden que tengan conocimientos específicos en, y voy a decir algo que se me venga a la mente, pero por ejemplo, en Excel avanzado. Oye, me está faltando Excel avanzado y en todas las convocatorias que sacan para este tipo de puesto que yo necesito, piden Excel avanzado. Entonces tengo que poner. Entonces cuando planteo mis objetivos de empleabilidad, definitivamente tengo que centrarme en buscar o hacer una lista de las cosas que yo necesitaría eh, para poder establecer qué es lo que necesito. Definitivamente a qué público quiero llegar, ¿no? Y cómo quiero llegar a ese público que me reconozca, a través de qué mensajes o qué medios puedo llegar a eso, ¿no? Ahí veo que Javicho levantó la mano. Dale, Javicho, si tienes alguna consulta. No, bueno, ya, seguimos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, eso es bien importante. Y para esto, y para desarrollar como este check-in, vamos a entrar a algo que siempre me preguntan, sobre todo desde que trabajaba en selección, o la gente se enteraba que trabajaba en selección, y la pregunta que siempre me hacían es, oye, ¿cómo puedo tener un buen CV? ¿Ya? Entonces, de hecho, creo que ha evolucionado un montón, y me reafirmo en el tema de que el CV nos aguanta todo. Entonces, es bien, acá les he traído algunos tips que quiero compartirles, vamos a ir abriéndolos, pero primero, el CV tiene que ser súper claro y sintetizado, ¿ya? No debemos llenarlo de un montón de información y el error más común que cometen los chicos que recién inician es llenarlo primero de toda la parte académica, toda, un montón. He visto CVs, les soy totalmente transparente, con 2 hojas, 3 hojas de seminario de algo, los cursos que han llevado, ¿no? El CV, así tú tengas 20 años de experiencia, máximo tiene que tener 2 hojas. Máximo 2 hojas. Entonces tiene que ser sintético, tiene que ser claro, de fácil leer y que yo pueda, dentro de la estructura que tengo, movilizarme rápidamente. Lo otro, tu CV tiene que estar orientado a la empresa en la que postulas, ¿ya? ¿Por qué? Si yo voy a una empresa de diseño, ¿ya? Mi CV tiene que reflejar que yo soy una persona creativa y que sé de diseño, ¿no? Que va con esa onda, ¿no? Si le mandas todo estructurado, sin color, la reclutadora lo ve y dice, no me parece que tenga el perfil para nosotros solo con verlo, porque recuerden que el CV es como la primera impresión. Pueden tener varios modelos, de hecho, a mí este es uno que particularmente me gusta, acá como que se ve mucho texto, ¿no? Pero eh, este es el que me gusta partirlo en dos, ¿no? Que es siempre mi recomendación. Un speech resumido, eso es lo que les contaba del pitch elevator, ¿no? Que repasamos una descripción breve de ti, qué has hecho profesionalmente, tus principales competencias y el call to action. Ese es el sobre mí. Luego en esta parte también pongo toda la parte de formación. Eh, por favor, olvídense de poner la primaria, la secundaria, a veces lo ponemos como para rellenar porque sentimos que como recién hemos terminado la universidad no tenemos que ponerlo. Olvídense. Si su CV tiene una hoja, que sea una hoja que realmente refleje todo lo que tiene. Cuando hablamos de habilidades, eh, pongamos nuestras habilidades, que pueden ser en el caso de idiomas. Aquí de hecho hay como barritas, pero la recomendación es ser súper claros con básico, intermedio, avanzado, que es lo que más se utiliza.
pueden poner capacidades técnicas, por ejemplo, se dale algo de programación, de diseño, poderlo poner. Hablen de sus intereses, ¿no? Por ejemplo, voluntariados, que también ayudan en la información de un CV. Una buena fotografía, ¿no? Una buena fotografía, no me pongan esa la misma que tienen en Instagram ahí con los amigos, una donde ustedes se vean profesionales, y esto no quiere decir acartonados, ¿ah? Hoy creo que también se ha liberado mucho la imagen que proyectamos como profesional, ¿no? Yo les voy a contar un detalle que, miren, ustedes ven acá mi cabello todo ondulado. Cuando yo entré a trabajar, ¿no? Me planchaba el pelo, ¿no? Porque había un tema de orden, de ser totalmente todo acortonadito, que el sastre. Hoy, de hecho, creo que el tema de la agilidad, la dinámica, el trabajo remoto, depende también de la organización en donde estén y es importante visualizar, ¿no? Si yo voy a una startup, ¿no? A una radio, ¿no? Donde el trabajo es mucho más eh, diferente, con una cultura diferente, también aplica para esto, ¿no? Y busca un poco dónde tú quieres estar y dónde te quieres desarrollar profesionalmente, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo actualmente trabajo en un banco y antes, como les cuento, todo el tiempo desastre, en blazer todo el tiempo, y hoy vamos en jean, en zapatillas, porque el tema es mucho más relajado. No lo recomiendo para una entrevista y ahora lo vamos a ver, pero sí con la dinámica que tú puedas, como les decía, entender culturalmente cómo se mueven las organizaciones. Entonces, de información académica, ya les dije, no me pongan primaria ni secundaria, y en la información laboral, ahora les voy a contar un poquito más a qué nos deberíamos cómo enfocar, y es bien importante mantener un orden en cada uno de los párrafos que tengamos. Si yo hago un orden al inicio con un párrafo, es el orden que replico para cada una de mis experiencias laborales. ¿Ya? Aquí les he traído unos tips importantes, o sea, los que considero, o que al menos en mi experiencia como selección, me he enfocado muchísimo. Que el primero, cuando hagas tu currículum, lo que les decía, lo más exagerado hasta el infinito son 2 hojas. Solamente un reclutador tiene entre 6 y 20 segundos para mirar tu CV. Entonces, si yo veo, a ver, creo que por ahí también se las he puesto, una falta ortográfica, te descarto en una. O sea, que ni siquiera hayan tenido el tiempo de mirarlo y de poder decir, y darse el trabajo de revisarlo, ya me dice a mí que no tiene interés para trabajar en esta organización, que no es cuidadoso con los detalles, ¿no? El CV revela estas precisiones sobre ti. Entonces, entonces pónganse a pensar cuando hagan un CV. Si tengo entre 6 y 20 segundos para hacer mi CV, para que alguien mire mi CV, ¿qué impresión quiero que se lleve? Entonces, por ello es importante que visualmente sea armónico, que sea sintético para que la persona pueda ver mis puntos claves directamente cuando lo tiene enfrente, un orden que le permita ver cuál es la fórmula de redacción, que por ahí se las he puesto ahí abajito. En el primero el nombre del puesto, el nombre de la organización, las principales funciones y sobre todo los logros. Cuando el reclutador vea los logros, se va a enfocar, logro, sí, me sirve. Lo que les decía, el tema de las competencias que necesito, ok, puedo darle un minuto a este CV. Entonces, es bien importante que nos enfoquemos con esto. Lo siguiente, la experiencia menciona tus logros. Como les decía, el reclutador tiene muy poquito tiempo y es importante que tú los tengas identificados, ¿no? Porque tú le puedes decir las funciones que tenías, pero eso no dice nada. Y acá les dejo otro tip. Es importante poner numéricamente, ¿no? Por ejemplo, he sido practicante y me estoy cambiando de práctica o quiero ser analista o asistente. ¿No? Reduje en un 10% la carga que teníamos en el equipo. Yo fui parte del equipo que aumentó 10% de la satisfacción, ¿no? Buscar numéricamente, cuantificar nuestros logros. Gané el colaborador del mes. Fui reconocido por la participación dentro de un proyecto que generó tanto de ahorro, ¿no? Y ahora algo que me preguntan bastante también es
¿qué pasa si yo nunca he trabajado? ¿No? Y creo que fue el interrogante que yo tenía cuando estaba en la universidad también. ¿Qué pasa cuando nunca en mi vida he trabajado? ¿Qué le pongo? Bueno, aquí tú puedes poner experiencias importantes, ¿no? Como, por ejemplo, voluntariado, los trabajos de la universidad, ¿no? Y en las entrevistas buscar situaciones complicadas, porque lo que las empresas, como les decía, hoy buscan capacidades. Entonces, por ejemplo, cuando yo entrevisto a alguien para prácticas o puestos de asistentes, cuando recién los chicos están empezando sus carreras profesionales, me enfoco en cuál es la situación, por ejemplo, más complicada que has tenido que resolver, ¿no? Entonces ahí veo, y yo estoy buscando trabajo en equipo. Entonces me cuentan sobre un trabajo que tenían que hacer, personas que no cumplían, cómo organizaron, veo liderazgo. Entonces no necesariamente no tengo nada que aportar. Tengo mucho valor para dar en las situaciones que he venido trabajando. He hecho voluntariado en la universidad, ¿no? Y esta interacción, he interactuado con, por ejemplo, los coordinadores de techo, de Crea Más, y me asignaron un proyecto, ¿no? ¿Cuál es la dinámica que he tenido a cargo? Eso también se pone en el CV. En el tema de prácticas, también a veces la gente se queda corta con la dinámica que tienen. Temas de deportes también. Cuando recién inicio he sido clasificado porque el tema del deporte en general muestra disciplina, orden, planificación. Muchas veces cuando he tenido que entrevistar para estas posiciones, eh, he podido rescatar o identificar temas de planificación en cómo organiza su día para poder cumplir entre la universidad, que estudia el inglés, los campeonatos que participa, los entrenamientos, ¿no? Y ahí yo puedo validar cómo se estaría organizando en su día a día, ¿no? Hay frases que ya nos sorprenden a los reclutadores, ¿no? Por ejemplo, cuando le pregunto, ¿y tú para qué eres bueno, no? Trabajo en equipo, soy orientado a resultados, soy proactivo. Esas son como las fijas de las que siempre decimos en una entrevista. Entonces hay verbos que sí podrían sorprenderlos y esto es lo que yo les decía. Mejoré, alcancé, resolví, ¿no? Y este es un tip para cuando tengan la oportunidad en las entrevistas de poder poner en blanco y negro todo el valor que ustedes ya han agregado antes y podrían contribuir. Aquí yo igual les recomiendo ser bastante sinceros, ¿ah? A veces, o desde el frente de selección, los reclutadores identifican, y lo voy a decir así coloquialmente, el floro, ¿no? Cuando florean y florean, no, directa, o sea, lo importante es prepararnos y estar listos para ese momento, ¿no? Bueno, cuando hables con dominio de otros de idiomas, no pongas los porcentajes esto de las rayitas porque es medio ambiguo, entonces básico, intermedio, avanzado. Igual, esto aplica para idiomas y como les iba contando, para temas técnicos, ¿no? Donde hay estos niveles. Usa viñetas para facilitar la lectura de tu información en tu CV, ¿no? En tu CV profesional, ya les comentaba. Ponemos el nombre, en un renglón el nombre del puesto, el nombre de la organización, puedo poner el tiempo, ¿no? De cuándo a cuándo, la descripción y poder poner los logros, que también el uso de las viñetas ayuda a cuantificar qué es lo que vienen haciendo. Ya. Antes de entrar a cuantificar y seguir, quiero seguir con el tema de cualquiera puede ser un influencer y me dirán, ¿qué tiene que ver esto con buscar trabajo? Bueno, crean o no, y como les vengo diciendo, el tema de las redes sociales hoy marca mucho sobre el perfil de alguien, inclusive para que te puedan jantear, para que una persona pueda tocar, empresas que te puedan tocar la puerta sobre la empleabilidad. No es necesario, y no me refiero al influencer, que cuenta su vida todo el tiempo y las marcas le mandan cosas para que promocionen. No, me refiero a un influencer de tu carrera, desde lo que tú puedas compartir. Desde, por ejemplo, lees un artículo en Harvard Review y dices, oye, qué interesante y esto quiero compartir. Yo ya lo leí y quiero que alguien pueda tener 3 ítems de cómo tener una conversación exitosa con su jefe. La otra vez tuve un problema por resolver y lo resolví de esta manera, ¿no? Inclusive desde la misma interacción con los propios
con tu propio equipo, con tus compañeros de clases porque tenían un trabajo. Entonces, cuando hablamos de influencer aquí en la empleabilidad, no nos referimos a esos influencers que ustedes conocen, pero cualquiera puede ser un influencer y compartir conocimiento, ¿no? Entonces, como yo les decía, un reclutador entra a LinkedIn y verifica qué estás compartiendo, qué se está viendo, cómo se está viendo. Entonces, hagamos nuestra marca personal, comencemos a trabajar profesionalmente con lo que quiero compartir. Y el primer paso, en realidad, chicos, no es, ya, me voy a convertir en influencer y voy a escribir y redactar todo lo que ando buscando, no va por ahí. El primer paso, inclusive, es comentar lo que otros comentan, porque eso también aparece y ve cómo es tu interacción, qué cosas te interesan y que la gente te pueda verificar cuáles son esos intereses. Eso es importante y creo que lo básico, de hecho acá les he traído como el CV, como lo tradicional, pero nosotros debemos tener un buen perfil de LinkedIn. O sea, aquí quien está buscando trabajo tiene su LinkedIn y su CV pulcro total. Entonces ahí hago el pitch elevator que les he enseñado al inicio de cómo hacer, debe estar en su CV, ¿no? Y también en su LinkedIn para que sepan qué es lo que buscan, cómo lo buscan y hacia dónde están acompañando y lo que ustedes buscan hacer. Aquí, bueno, les traigo el tema de las redes sociales. Como les decía, no es que ya no puedo colgar, o sea, si quiero buscar trabajo, ya no puedo colgar en mi concierto de Daddy Yankee, nada que ver, puedo colgar ahí cantando mis canciones de Daddy Yankee, de hecho yo también lo hago, ¿no? Y busco ser empleable cada día más, pero sí cuidar el cómo, ¿no? Sí cuidar el cómo te comunicas, el cómo lo haces, y sobre todo, LinkedIn es como la red social en la cual que es de un perfil profesional, ¿no? Entonces ahí sí no vas a colgar pues cantando en tu concierto de Daddy Yankee, ¿no? Ahí tienes que compartir realmente conocimiento, ¿no? Desde tu experiencia, desde tu expertise, eh, sobre temas profesionales. O sea, aquí un poquito cuáles son las redes sociales, cómo nos movemos, y aquí les traigo unos tips de cómo interactuar en LinkedIn, que creo que es importante cuando nosotros pensamos en ser más empleables, ¿no? Como les decía, el primer paso, tener el LinkedIn totalmente completo. Si les puedo, mira, no les he traído algunos tips, pero básico la descripción. Eh, Podemos seguir la misma estructura de nuestro CV, poner el puesto, principales funciones, pero inclusive más que las funciones, siempre enfóquense en los logros. Hay una parte académica, ahí pongan todo lo académico, ¿no? Y hay como extracurriculares que también es importante ponerlos, siempre cronológicamente, ¿no? Que se pueda visualizar lo más reciente. eh, lo más reciente y comencemos con la interacción, ¿no? Entonces, ¿cómo interactuar en LinkedIn? Define sobre los temas que vas a hablar, piensa en los temas que le interesan a tu red, piensa qué tipo de contenido genera más engagement a tu red y enfócate en un contenido de 2 o 3 áreas importantes, ¿no? Mucho cuando hemos conversado de estos temas en otras charlas que hemos tenido oportunidad de hacer similares a estas, me decían, pero Jen, claro, para alguien que tiene mucha experiencia es fácil como comentar, como escribir, sobre algunos temas, como que, ¿y yo qué, no? Y ahí ya les iba contando un poquito hace un momento de que no necesita ser eh, el descubrimiento de la pólvora, ¿no? Sino poco a poco ir interactuando con la red que a ti te interesa, y trabajando en tu propia empleabilidad, ¿no? Tin, tin, tin. Bueno, acá cómo interactuar en LinkedIn, los define tus temas claves, que es un poquito lo que les contaba, la fuente de tu contenido, comparte fotos, ¿no? Que ayuden. Ah, otra cosa que es importante, tus logros académicos, ¿no? Por ejemplo, ahí puedes poner, terminé el inglés, saqué mi bachiller, si tengo un segundo idioma, un curso virtual que he realizado, ¿no? Un curso virtual que he realizado, estos de Udemy, Creana, Doméstica, los mismos de LinkedIn que tienen algunos cursos virtuales para poder desarrollar, y te dan un certificado, compártelo en la red, ¿no? Para que ellos puedan tener, o sea,
para hacerte visible, y mientras más te movilices y más interactúes y tengas contacto de las empresas donde tú quieras trabajar, ellos también van a poder visualizar logros profesionales y tener claridad si esto puede hacer match en algún momento con su organización. Ya, llegamos al momento de la entrevista. Acá quiero hacer un recap para ver si todos estamos en la misma línea. Lo primero, buscar un trabajo es un trabajo. De ahí nos vamos a parar, ¿ya? Buscar un trabajo es un trabajo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Prepararme para ello. ¿Cuál es el previo? Trabajar en mi marca personal. Hoy, ¿cómo se aterriza una marca personal? Principalmente en las redes sociales. Porque hoy, cuando uno busca, cuando nos reclutan, están con nuestras redes sociales. ¿Cuál es la principal red social hoy que se ve profesionalmente? La de LinkedIn. Entonces, empiezo a trabajar mi marca personal y mi LinkedIn. Cuando hablo de la marca personal, defino mi propósito, a dónde quiero trabajar, qué es lo que quiero hacer, qué empresas hacen match con lo que yo hago, cómo lo debo hacer. Trabajo mi CV y ahí les he contado algunos tips de qué deberíamos tener en cuenta. Entonces, trabajo mi marca personal, mi CV y mi LinkedIn, todo check. Llegó el momento del bueno, postulo, ¿no? Postulo, porque ahí hago mis alertitas en LinkedIn para saber qué empresa, cuándo, cómo me llaman. Llego a la entrevista. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, acá he traído algunos tips, ¿ya? Pero lo primero es, cuida tu apariencia personal y sé puntual, ¿ya? El principal tip de las entrevistas, chicos, es que hay muchas cosas que hablan más de lo que tú vas a decir en esta entrevista, y por eso tenemos que asegurarnos que esos otros aspectos estén 100 puntos check, ¿no? Entonces, ¿yo cómo llego? Ya les dije, primer paso, yo investigo sobre la empresa. Entonces, investigo la empresa y voy a ir a ver a, a un centro de inversión, ¿no? Quiero trabajar en la bolsa de valores. No me voy a aparecer en una entrevista a la bolsa de valores en jeans y zapatillas. No, señor, no. ¿No? Porque ahí todo el mundo va interno todo el tiempo, entonces voy interno, voy en sastre, ¿no? Las chicas con tacos, porque así es, investigo la empresa, ¿ya? De regular es un casual, ¿no? Siempre con un blazer, siempre bien peinados, un perfume que sea bien ligerito, ¿no? Nada que tenga un olor muy fuerte, porque a nosotros nos puede encantar, a mi esposo le encanta, a mi novio le encanta, a mi mamá es el olor que me dice que es wow, pero no sabemos cómo sea con el entrevistador y que esté más distraído con el olor que efectivamente prestando atención a ti, ¿no? Entonces siempre un perfume ligerito, nada que llame mucho la atención o que distraiga realmente de lo que tú quieres proyectar, de quién eres tú. Sé puntual, ¿ya? O sea, tenemos que llegar a tiempo a nuestra entrevista, porque si no, la persona va a creer que vas a llegar tarde a trabajar con ellos también. Lo otro, sé sincero, ¿ya? Creo que los hemos visto también cuando hacíamos el CV, cuando ponemos en LinkedIn. El papel aguanta todo, LinkedIn te va a dejar escribir, bueno, los 120 caracteres, pero lo que tú desees poner, pero lo importante es ser sincero, ¿no? Y para ello creo que la base de la sinceridad es que tú generes confianza en ti de lo que tú puedes aportar. Entonces, escucha bien cada una de las preguntas. Entonces, primero, ser consciente de que voy a hablar desde la sinceridad de lo que yo puedo aportar. Escucha bien cada pregunta y no hables por hablar. No está mal, no está mal darte unos minutos para ordenar tus ideas, ¿ya? Dices, ay, pero no respondo, tómate un minuto, escucha bien la pregunta y ordena tus ideas, ¿ya? Y ahí es importante la comunicación no verbal. Los nervios de las manos todo el tiempo, trata de relajarte, ¿no? Y la base para poder relajarte y que esa comunicación verbal exprese seguridad, estar cómodo es prepárate con tiempo. Nuevamente, buscar un trabajo es un trabajo. Entonces, tú no puedes de un día, te dan la entrevista y ya, ¿no? Ya voy y estoy confiada de que yo lo sé y que soy la persona. No, yo ensayo. Y acá les voy a decir que hay un librito que se llama Usted S.A. de Inés Temple,
que a mí me encanta, lo he leído varias veces, tiene varias ediciones, pero creo que da muy buenos tips para la preparación de la entrevista. Y ella tiene un set de videos que también les podrían ayudar a cómo manejar este tema de las entrevistas, porque primero tú tienes que leerte preguntas bases, ¿no? Y hay clásicas que creo que entrando a cualquier site de internet pones preguntas de una entrevista y esas por lo menos tú tienes que haberlas ensayado, ¿ya? Nadie me va a una entrevista si no ha ensayado previamente sus respuestas. Y esto no es robotizarme ni engañar, desde la sinceridad de los recursos que yo tengo para dar, ¿no? Por ejemplo, eh, qué situaciones complicadas has tenido y cómo las has resuelto. Yo recomiendo ahí siempre hablemos con 2 años de anterioridad, no más de eso, porque en realidad las capacidades mutan, entonces, ¿no? Hacia mejor con el desarrollo. Entonces, mayormente el reclutador no le toma tanto interés si son más de 2 años atrás. Entonces, durante ese lapso nos movemos con ejemplos. Entonces, de las fijas, cuáles han sido las situaciones más complicadas y cómo lo hemos resuelto. Otras que tienes que estar preparado es una situación exitosa y cuáles son los recursos que tú tuviste para poder ser exitosa. Entonces, ¿qué capacidades? Otra que tienen que estar preparados para responder es ¿por qué debería contratarte a ti? De hecho, te la dicen más bonito, pero tú tienes que tener esa. Y cuando tú entrenas con ciertas preguntas y respuestas, no necesariamente te hace la pregunta tal cual, pero debes encontrar dentro de la entrevista la capacidad para poderla poner sobre la mesa y poderle decir al reclutador por qué tú eres su mejor opción, ¿no? Bueno, las fortalezas, las debilidades. Traten de no usar respuestas cliché que están en internet porque los reclutadores ya se la conocen. Entonces, aterricen desde la sinceridad, pero siempre si es una debilidad que ustedes ya tienen identificados, también tienen un plan de acción. Y eso es importante que el reclutador lo sepa, ¿no? Por ejemplo, soy muy desordenada. Esa es mi debilidad, pero para ello, tengo un planner o tengo esta app que se llama Focus To Do y me ayuda con alarmas para poder cerrar mis entregables, y estoy manejando mi desorden, ¿no? O mi procrastinación, no lo sé. Pero siempre vayan con, oye, ¿cuál es su debilidad? Pero al reclutador comentarle que ya hay un plan de acción en el que tú estás trabajando y que de hecho te ha permitido ser exitosa en tu posición anterior o en los trabajos de la universidad, ¿no? Que vienes poniendo a prueba, eso, ¿no? Eso es algo que podría sumar dentro de entrevista. Otra cosa que yo recomiendo muchísimo aquí es investiga de la empresa y cuando estés en la entrevista, pregunta por ella. Yo sé que uno puede estar ansioso de el nuevo trabajo, que quiero hacerlo, que ya estoy buscando una oportunidad, pero creo que chicos es importante que para que esto perdure, para que le sumen, ustedes también investiguen si eso es para ustedes, ¿no? Por ejemplo, alguna vez entrevisté a un chico que me hizo una pregunta que me encantó dentro de la entrevista y me preguntaba si en la empresa había voluntariado, porque parte de su propósito personal era poder contribuir, ¿no? Y quería saber si la empresa era socialmente responsable. Entonces me pareció bien bacán que, que, que él pueda validar si organizacionalmente nosotros podemos postular a su vida, ¿no? No tengan miedo de hacerlo, no tengan miedo de hacerlo. Otra de las preguntas que regularmente van es el tema de cuando les preguntan sus expectativas salariales, ¿no? Ya, ¿y cuáles son tus expectativas salariales? Entonces uno, ay, ¿qué respondo? ¿Qué le digo? ¿No? Este, Ahí yo les recomiendo que siempre investiguen el mercado, ¿no? Tenemos amigos, ¿no? De las posiciones que más o menos son las que yo quiero postular, que google en internet, ¿no? No vayan sin la respuesta en la mente, ¿ah? O sea, porque es una pregunta que siempre hacen los reclutadores, ¿no? Porque quieren saber las expectativas salariales para ver si estas calzan o no con lo que ellos pueden ofrecer. Entonces, ahí tienen que trabajar. Si ya tienen un empleo, ¿no? Y ya les pagan algo,
El rango para idealmente movernos dependerá mucho también de las expectativas que tengan y los beneficios que tengan. No se centren, por ejemplo, si yo gano como 10 soles, ¿no? Y me pagan 15 soles, ¿ya? Y yo no comparo el 10 con el 15. Yo siempre recomiendo validar anualmente el sueldo, ¿no? Esto permite que tú tengas una visión de cuánto quieres, ¿no? Y pongas en la balanza, yo necesito mayor efectivo mensual, entonces si por más que anualmente no cubra, esto me ayuda, o no, si es anualmente lo que yo necesito. Entonces, todo lo que me pagan y si tienen sueldo de gratificación, julio y diciembre por mis 14 sueldos y comparo en el otro lado. Me dan una tarjeta de alimentos, la sumo a lo que me dan. Me dan un sueldo de bonificación con las utilidades, lo sumo. No me están dando nada, esto contra lo que me dan. Los comparativos no son de sueldo a sueldo, y si así fuera, uno se mueve según, bueno, la condición que le gustaría moverse. Por ahí he leído algunos benchmarks del 20 o el 30% del sueldo, pero en realidad es relativo. Hoy yo creo que el salario es más allá que el salario monetario, ¿no? Hay un tema de finalmente que a ustedes que recién están empezando es importante poner sobre la balanza, que es el desarrollo. ¿Qué preguntas yo haría hoy si pudiera retroceder a la Jenny hace 16 años en sus primeras entrevistas? Es sobre qué líder voy a tener, cuál es el perfil del líder, conocer cómo te acompaña un jefe, dan capacitaciones en esa empresa, ¿no? ¿Cuál es la línea de carrera que hay para ti, para mí cuando ingreso a una organización? ¿No? Porque me ha tocado también en algún momento, no eres tú y le reportas a tu jefe y tu jefe es gerente general, o sea, no. Y yo no les digo, oye, no, esa no es una opción para ustedes, no, porque a lo mejor les toca aprender solo en esa posición, pero ya saben que de aquí, de un par de años o un año, como sea la curva y la responsabilidad que le den, deben ir a buscar otra oportunidad. Porque sí, los que ya hoy estamos, tenemos empleo tal vez, ¿cuándo moverme, no? ¿Cuándo me debo mover? Bueno, uno se debe mover cuando lo que tú le das a la posición es más de lo que la posición te da a ti. Cuando pasa eso, es hora de buscar otra cosa, ¿no? Entonces, cuando yo busco y cuando voy a entrevistas, es importante saber eso, la línea de carrera, capacitación, a quién le reportas, cómo es tu líder, si esa persona sería tu líder. Si estamos estudiando, es importante que pongan sobre la mesa el tema de sus horarios, ¿ya? Para ver si pueden llevar todos los cursos, si van a tener que sacrificar algunos. Eh, ¿No? Dependiendo de la expectativa que cada uno de ustedes tenga, ¿no? Entonces sí, ya, eso sí me permite llevar mis 6 cursos. Esto me permite llevar solo 4 cursos, ya. ¿Cómo me organizo? Si los miércoles tienen un curso que comienza a las 4 o a las 3 de la tarde, ya. Oye, ¿es eso posible? Lo importante es que ustedes tengan la claridad desde el día 1 y no los sorprendan, disculpen, no los sorprendan a ustedes ni ustedes sorprendan a la empresa, ¿no? Porque lo importante es generar estas relaciones a largo plazo, que uno cuando termine su relación laboral en una empresa eh, pueda hacer una buena experiencia tanto para tu empleador como para el colaborador, ¿no? Y buscar una experiencia buena para ambos, ¿no? Entonces, ahí en las entrevistas es un buen momento para clarificar. Y lo otro, bueno, y el último tip que les dejo por acá, habla con naturalidad y demuestra entusiasmo, ¿no? Entonces, eh, y va bien de la mano con ser sincero, ¿no? Siéntete en la libertad de poder ser tú en una entrevista, porque ahí vas a, o sea, eres tú ahí quien va a trabajar, y si ese es el momento para ti, será para ti. Y si no, esta entrevista te habrá preparado para tu siguiente entrevista donde lo harás mejor. No se me desanime. El mercado anda un poco contraído, sí, pero no nos desanimemos. Vayamos a todas las entrevistas como para, o sea, probando. De repente en esta no me fue tan bien, debo mejorar esto, vuelvo con la siguiente. Eh, lo otro que también creo que es importante hacer es pedir feedback, ¿no? Te llega, bueno, hay algunas empresas que lo hacen, otras no, pero te dicen, bueno, el proceso concluyó, tu CV, o sea, no quedaste, ya, bacán si te dicen por qué. Si no, escriban un correíto, gracias por la información, es súper valioso para mí. Agradecería me puedan brindar feedback sobre mi participación para que me ayuden en mis siguientes postulaciones, ¿no? Agradezco de antemano la oportunidad y agradeceré me tengan en contacto para una siguiente.
¿no? Ahí generas una relación de a largo plazo con la empresa que tuviste, con la empresa que te pudiste entrevistar, y ese feedback te ayuda para incorporarlo para la siguiente. Y así, y encontrarás, ¿no? En la búsqueda de realmente el trabajo que esperas tener y que te permita ir potenciando o arrancando pues tu carrera profesional ya en la práctica. Bueno, eso es lo que tengo para ustedes. Quedo abierta a las preguntas que me puedan contar ahí. ¿Qué les pareció y qué dudas les puedo aclarar? Ok. Bueno, Jennifer, aquí veo justamente la sección de preguntas y respuestas, algunas interrogantes. Yo voy a, bueno, leerlas puntualmente y bueno, estamos ahí atentos a lo que nos pueda responder. Y Ok, también, justamente, comentarles a los más, o a los demás participantes que todavía quizás no han hecho algunas preguntas, si tienen ahí algunas, pues bueno, este es el momento, este es el espacio, pueden trasladarlas, aquellos que todavía quizás están formulándola o están pensando ahí un poquito de toda la información que han recibido, donde hay quizás algunas dudas, algunos vacíos, que puedan clarificarse a través de estos minutos, y bueno, este es justamente el espacio. Primero nos pregunta Paula, buenas tardes, gracias Jennifer por tu charla. Tengo una duda en cuanto al CV. Nos dice, ¿hay algún problema que se coloque todo el nombre o tiene que ser solo el primer nombre y el segundo apellido? Porque cuando hice mi CV, coloqué todo mi nombre. Entiendo que ella le llama todo mi nombre a tanto sus dos al apellidos, nombre sus dos completo. nombres, claro, sus dos nombres y sus dos apellidos. Ya. Buena pregunta, Paula, y gracias por ella. Mira, en realidad el CV es un tema, hay dos temas, el fondo y la forma. Entonces, por ejemplo, mi nombre completo es Jennifer Miriam Mazuelos Gallego y es muy largo. Entonces no entra en el espacio que yo he diseñado para mi CV. Entonces, de regular, uso mi primer nombre y mis dos apellidos, Jennifer Mazuelos Gallegos, porque entra en el CV. De hecho, este no es un factor determinante para decir, ok, oye, qué mal se ve, no lo veo, o muy buen se ve porque está su nombre completo. Entonces, lo que yo te sugiero es que lo veas más de un tema estético. Si tu nombre es tan grande como el mío, que cubre casi todo el inicio de mi CV, te recomiendo poner uno, pero por ejemplo, si te llamas María Pía, que es bien cortito, puedes poner pues María Pía Mazuelos Gallegos, porque no es tan grande. Incluso mis dos apellidos son bien largos. Entonces no entraba en todo mi CV. Entonces yo les recomiendo que cuando tengan estas dudas de forma, si pongo todo, no lo pongo todo, vean estéticamente que se vea atractivo. Como les decía, tenemos de 6 a 20 segundos de pasa y leen rápidamente, entonces eh, mírenlo así para ver qué es lo que quieren poder proyectar. Listo. Bueno, valga la aclaración, creo que me sentí identificado en uno de los ejemplos que han hecho. Pero bueno, Ahí veo que tu sigamos. apellido es bien largo, Cristian. Ahí veo que tu Así es, apellido tal también es cual. bien largo. Sí, A ti solo te tal falta cual. un nombre y un apellido. Literalmente es así. Bueno, buenas tardes, dice, tengo otra consulta. Si he trabajado en atención al cliente en una pizzería y voy a postular a una organización acerca de las relaciones públicas, seguramente es un o estudiante o egresado de comunicaciones, ¿es válido que mi CV coloque eso? O sea, ¿debería de colocar en su CV eso si quizás está enfocado un poco al tema de relaciones públicas? Sí, mira, en realidad, como les comentaba, eh, hoy se basan en las entrevistas o los procesos de selección por competencia. Entonces, si has trabajado en una pizzería, has tenido diferentes retos. Yo que resaltaría, por ejemplo, de esa experiencia, la relación con clientes. No sé si de repente en la pizzería había un tema de encuestas sobre tu trabajo o el feedback de tu jefe de acuerdo a la atención de tus clientes. Muchas veces en las pizzerías, ¿no? En los fast food hay como el empleado del mes. Entonces, yo sí rescataría tu experiencia ahí, porque cuando hablamos de relaciones públicas, hablamos de esta relación con personas, ¿no? De gestionar estas relaciones. Entonces, yo ahí les doy un tip, ¿no? Dentro de la experiencia laboral que sea, si sea de otro rubro, traten de ver
de lo que yo he venido haciendo, de lo que yo he logrado en esta posición, ¿qué yo podría contarle a esta persona para que vea que las competencias y la experiencia que yo he adquirido le suman, ¿no? En eso me enfocaría. Entonces yo no descartaría mis experiencias, ninguna de ellas. Más bien buscaría sacarles el mayor provecho desde el frente de lo que busco. Perfecto, Jennifer. Vamos a ir a la siguiente pregunta y nos dice, hola, acabando, bueno, esto creo que es una pregunta y es como que también a la vez una propuesta. Dice, Ya. hola, acabando el taller, ¿podemos seguirte en LinkedIn? Claro que sí, chicos, pueden seguirme en LinkedIn. Estoy así como Jennifer Mazuelos Gallegos y mi segundo nombre es muy largo. Y si tienen dudas, escríbanme por interno, y conversamos. Yo abierta a poderles ayudar. Perfecto. Ahora igual les comento bueno, a quien hizo la pregunta, porque lo he hecho en anónimo, así que no puedo como que personalizar mi mensaje, pero en unos momentos vamos a dejar el link del LinkedIn de Jennifer y ustedes van a poder ahí o seguirla y si gustan también. Y es un poco el propósito de ustedes, van a poder conectarla, le podrán dejar algún mensaje y ella seguramente encantado de poder atender. Claro que sí, claro que sí. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría poner las charlas a las que he asistido como estudiante universitario en mi CV? Ya. O en todo caso, si es que debería colocarlas, porque creo que hiciste un ejemplo con un CV muy sobrecargado, ahí creo que giraría Sí, en torno a ello. sí, chicos, ahí yo les recomiendo, la premisa es cómo genero valor, ¿no? O sea, cómo genero valor cómo la información que yo pongo en mi CV genera valor, ¿no? Por ejemplo, en toda mi carrera universitaria, no sé a cuántas charlas he podido asistir, ¿no? No tengo, ya ni me acuerdo cuando estuve en la universidad, hace tantos años, pero son muchísimas. Entonces, si pongo mi CV, ya les dije, una, máximo 2 hojas. Entonces, no podría llenarla de todas las charlas. Si hay una charla muy relevante que tú crees que debería estar en tu CV porque te da un conocimiento particular que tú necesitas para esa postulación, ponlo, ¿ya? Yo no excluyo por si son charlas, cursos, seminarios, no. Si ese seminario, por ejemplo, alguna vez vi un CV y eran charlas de seguridad. Iba a postular y esta persona iba a postular a temas de seguridad, ¿no? Que estaban súper relacionadas. Y esta charla inclusive había sido de un referente de la industria de la seguridad de una empresa. Entonces, sí la ponía en su CV, ¿no? Inclusive esta charla había dado un certificado, entonces la incluía. Entonces, cuando pensamos qué pongo, qué no pongo, más que el puntualcito de esta charla, ¿no? Es, ya, ¿cómo a la empresa que voy a postular le genera valor que yo sepa o haya asistido a esta charla? Esa es la pregunta que tienen que resolverse. Perfecto. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Esta es la pregunta de Walter. Muchas gracias. Una consulta. ¿Es adecuado poner mis certificados de cursos en el CV o no es necesario? Además de ello, me encuentro estudiando Excel. Si no lo he terminado, ¿podría mencionarlo igual? Y ya, buena pregunta. El tema de hoy actualmente cuando mandas tu CV no es necesario poner todos tus certificados, porque hoy postulas por internet, lo mandas a un correo y las empresas de requerirlo te lo van a solicitar. Entonces no es que los adjuntes toditos en el CV cuando lo envías. El Excel, claro que sí, tú puedes ponerlo como una capacidad aún sin haberla terminado. Se divide, se divide se divide en ciertos niveles. Ya pasa el primer nivel y pones solo el nivel. Y en caso todavía no sea un curso como completo y es de un año y voy en los 6 meses, pones Excel en curso, ¿no? Y así lo tienes en curso hasta que lo finalices, pero lo incluyes en tu CV si vas a postular. Perfecto. La siguiente pregunta es, buenas tardes, he visto que todos cruzan sus brazos en sus fotos de CV. Seguramente, creo que va más a LinkedIn, creo no tanto al CV Sí. tradicional. ¿Qué otras posiciones podrían hacerse? Me imagino que para una foto más profesional.
Ya, buena pregunta, buena pregunta. Sí, o sea, esta la de los brazos así, no sé si se ve así, es como el cliché de las fotos de LinkedIn. Y es más, creo que la mía, que tiene, ya tiene algún tiempo, creo que también está así, porque en algún momento era como, así te ves profesional, ¿ya? Pero hoy en realidad esto se ha abierto mucho más, ¿ya? Inclusive la otra vez vi una y depende también a la industria donde vas. Como les hice el ejemplo de la bolsa, ¿no? No voy a ir con jeans y zapatillas a la Bolsa de Valores de Lima porque quiero trabajar, voy a trabajar ahí. No, porque no va con la cultura, ¿ya? Otras posiciones que se pueden hacer es, o sea, totalmente relajada, sentada en una silla, ¿no? Fondo, o sea, si no tenemos ningún fondo lindo, pero hoy el Photoshop en realidad lo hace todo, pero si no es fondo blanco, tú puedes estar en la silla ejecutiva, sentada y, por ejemplo, en esta posición que estoy y tomar la foto, ¿no? Y tomar la foto, ¿no? La idea de la foto que presentamos profesionalmente hablando es que estemos correctamente peinados, ¿no? Yo recomiendo, por ejemplo, blusa blanca, ¿no? Blusa blanca, algo de rayas, no muy oscuro respecto al fondo que tengas, ¿no? Otras que me gustan, si quieres, y hay que hacer contraste también, ¿no? Los colores de hacia atrás, hacia adelante, una buena iluminación para la foto, ¿no? O sea, buscar que realmente llame la atención y que tengas, otro tip buenazo ahí es que tengas visibilidad de tu rostro, ¿no? A veces estamos muy alejados para que salga el cuerpo entero, pero en realidad no te logran ver, ¿no? Listo, perfecto. Ahora vamos a la siguiente pregunta, bueno, la penúltima pregunta. Dice, ¿es viable publicar en la plataforma de LinkedIn certificados de inglés u otros logros que uno haya obtenido hace 3 años o debería compartir un contenido más actual? Totalmente. Mira, cuando recién arrancas con LinkedIn, tú llenas todo, ¿ya? Llenas todo y en la parte académica tú vas hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, quieres bachiller en comunicaciones, ¿no? Inglés que lo terminaste hace 2 años y hoy ya has perfeccionado inglés que has terminado hace 2 años. Yo te recomendaría que ahí llenes absolutamente toda tu información del pasado inclusive. Pero si ya vamos a empezar eso que les decía, hacer tu marca personal, ir publicando, o quiero compartir con ustedes que acabo de concluir algo, eso sí sea actual, porque no tiene sentido que digamos, quiero compartir con ustedes que terminé hace 3 años el inglés, ¿no? Pero sí ponlo en tu resumen general. En tu resumen general sí entra y pon todo hacia atrás. Pero de ahora en adelante, cada vez que tengas un logro académico o profesional, lo puedes compartir en tu red. Listo. Vamos a, bueno, veo que ahí se han animado algunas preguntas más, ya no vendría a ser la última, va a ser una de las últimas, sí. Bueno, nos preguntan, buenas tardes, si en mi trabajo he sido empleado del mes, al momento de postular a una empresa que va relacionada a mi especialización, ¿tengo que poner que he sido empleado del mes o coloco el nombre de mi trabajo? ¿O cómo sería la estructura adecuada? Ya, cuando ponemos en nuestro CV, lo primero que ponemos o que se suele poner como orden, y esto es optativo, es tú le haces el orden a tu CV, ¿no? Como les conté, la foto, tu resumen, tu pitch elevator, que ya les dejé ahí los tips de cómo desarrollarlo. Ponemos toda nuestra experiencia académica, capacidades e intereses en el lado izquierdo y en el lado derecho ponemos experiencia profesional. Entonces, yo arranco poniendo el nombre de mi puesto, el nombre de la empresa y los meses o el años de donde yo he estado, ¿no? Inicié en octubre del 2020 hasta diciembre del 23, por ejemplo. Luego, ¿qué pongo? Las funciones. Yo fui encargada de recepción, ¿no? Llevar los documentos y el archivo, ejemplo. Y luego pongo mis logros. Entonces, ahí yo pongo empleado del mes, 3 meses en el año 2020, ¿no? Así se llama, colaborador del mes en el año 2020, ¿no? El mejor archivo